¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo está lleno de sufrimiento, maldad y muerte? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. ¿Cómo un solo acto en el Edén pudo desencadenar la caída de toda la humanidad? La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es la raíz de nuestra realidad actual. En este episodio de Fundamentos de Fe exploraremos las consecuencias de la caída, la astucia del enemigo y la promesa gloriosa de restauración en Cristo. Acompáñanos. En el principio, en la perfección de la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No era un simple acto de arte divino, sino el inicio de algo grandioso. Con sus propias manos, Dios moldeó a Adán y con un soplo de vida le otorgó su existencia. No era una criatura común, estimado oyente. Llevaba en sí la imagen del Creador, recto, inocente, pleno. No conocía la muerte, ni el dolor, ni la angustia. Mientras permaneciera en comunión con Dios, su bienestar estaba asegurado. Pero la sombra, esa sombra de la tentación acechaba. Satanás, el enemigo astuto, encontró su oportunidad. Sus palabras no fueron un ataque frontal, sino un susurro envenenado. Seréis como Dios. No hubo protesta, no hubo resistencia. Adán y Eva escucharon y aceptaron sin cuestionar, y en un solo acto, todo cambió. Cuando Adán tomó el fruto y lo llevó a su boca, la gloria que le revestía se desvaneció. Sintió por primera vez lo que jamás había conocido: la vergüenza, el miedo, la separación de su Creador. Lo que había sido vida ahora era muerte. Lo que había sido plenitud se convirtió en miseria. Sin la fuerza que lo sostenía, quedó a merced de sus enemigos, el pecado, la corrupción y la desesperanza. Las consecuencias de la caída, estimado oyente, esa caída, la desobediencia en el Edén, fueron, primero, el sentimiento inmediato de culpa y vergüenza. Segundo, el plan de que tanto Adán como Eva se escondieron del rostro de Dios debido a su vergüenza. Tercero, la maldición dada por Dios como su justo juicio sobre la serpiente que tentó a Eva y Adán, así como el juicio contra Adán como cabeza del pacto y a Eva como uno de los tentados. En cuarto lugar, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Se les prohibió el acceso al árbol de la vida. Parte de la reconciliación a través de Jesucristo como Salvador es un regreso al árbol, a este árbol de la vida, como se ve en Apocalipsis capítulo 22, los versos 2 y 14. Dice, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Veamos algunos aspectos aquí de la serpiente. En aquel jardín perfecto, donde la vida florecía sin corrupción, en ese huerto apareció una criatura que parecía inofensiva. No era un monstruo aterrador ni una bestia violenta, estimado oyente, sino una simple serpiente. Sin embargo, sus palabras contenían veneno, un engaño meticulosamente diseñado para sembrar la duda en el corazón del hombre. Eva escuchó. Y Adán estuvo ahí. Adán estuvo presente en el momento en que la voz de la serpiente cuestionó la bondad de Dios, pero la serpiente no hablaba por sí misma. Su astucia no era natural, su razonamiento no le pertenecía. Era el diablo. Ese diablo, el diablo mismo quien hablaba a través de ella, el enemigo de Dios, el padre de la mentira,
Él no solo desafiaba el mandamiento divino, sino que torcía sus palabras, insinuando que Dios retenía algo bueno de ellos. El designio de Satanás, al tentar a Eva, era despertar desconfianza en la bondad de Dios y sembrar duda en la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces el diablo le dice a Eva que ella ciertamente no moriría, sino que por el contrario llegará a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal, tal como Dios lo conoce. Eva comió, dio el fruto a Adán y él participó. Del relato del Génesis, estimado oyente, se desprende que la duda, la incredulidad y el orgullo fueron las herramientas utilizadas que llevaron a este acto fatal y completo de desobediencia. Eva dudó, y Eva dudó de la bondad de Dios, no creyó en las amenazas de Dios y aspiró al conocimiento prohibido. Las Escrituras son claras. Satanás fue el verdadero tentador. Apocalipsis lo llama el gran dragón, la serpiente antigua, el engañador del mundo entero. Pablo, siglos después, advertiría a los creyentes de Corinto sobre este mismo peligro y dijo: temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero la historia de la serpiente no termina con su victoria en Edén, estimado oyente. Desde aquel día ha seguido engañando, ha seguido susurrando mentiras en el corazón del hombre, apartándolo de la verdad. Sin embargo, la promesa de Dios permanece firme. Desde el principio Dios declaró que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y esa victoria, estimado oyente, se consumó en la cruz del Calvario. El enemigo que engañó al mundo ha sido sentenciado. Su destino está sellado y el Dios de paz pronto aplastará bajo los pies de su pueblo. Mientras Adán quedó con una ley sin promesa de ayuda, los creyentes, estimado oyente, los creyentes en Cristo tienen algo más grande: la gracia de Dios. Esa gracia que los sostiene, la misma justicia que condenó el pecado, trajo consigo una promesa de redención, porque donde Adán falló, Cristo venció, y a través de Cristo, el acceso a la vida eterna no está perdido, sino asegurado para aquellos que creen. El pecado en Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino una rebelión contra la bondad y autoridad de Dios, instigada por la mentira de Satanás. Pero la historia no termina con la caída, sino con la promesa de redención. En Cristo, Dios revierte las consecuencias del pecado y nos devuelve el acceso al árbol de la vida. La gran pregunta es: ¿has reconocido la astucia del enemigo y la necesidad de aferrarte a la verdad de Dios? La caída nos recuerda nuestra fragilidad, pero también la grandeza de la gracia divina. Gracias por escucharnos en Fundamentos de Fe. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.